Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Miguel Márquez, esto es El Faro de Manaz. Estamos hoy en la sección de reseñas de libros. Hoy vengo con un libro muy guay. Si os gustó el primer episodio con Biografía del Silencio de Pablo Diors, este os va a dejar también con la boca abierta porque venimos con un clásico. Hoy vamos a hablar de Piense y hágase rico de Napoleon Hill, que para el que no le suene, os introduzco. Es un clásico, es uno de los libros más vendidos de la historia, más de 100 millones de libros vendidos, traducido a más de 40 idiomas. Y bueno, es un libro que ha dado la vuelta al mundo, sobre todo también por los años que tiene ya. Es un libro publicado en 1937 por Napoleon Hill, justo después del crack del 29, la situación de la depresión en América, cuando el momento era realmente duro. Yo creo que a día de hoy se podría entender como un momento de pobreza máxima, de desilusión, un momento en el que mucha gente perdió pues no solo fortuna, sino sus casas, los bancos cayeron, la bolsa, todo en picado. Es un libro que entonces en ese momento fue un boom porque a día de hoy sí que hay más libros de este estilo que hablan en esta mentalidad, bueno, hablan ya de las leyes, digamos, espirituales, de, bueno, un poco cómo funcionan, ¿no? Las leyes de la atracción, de la mente, de las energías y demás, pero bueno, para esa época, que es ya casi hace 100 años, 90 casi casi, pues bueno, es un libro que yo creo que tuvo que ser un boom y una novedad brutal. Y eso es lo que posiblemente sea lo más importante del libro, ¿no? El contexto. Como decía, es un libro que a día de hoy pues ya hay varios similares que andan ahí en la onda, pero bueno, es un libro que yo creo que en el contexto tuvo que ser impresionante, ¿no? Porque en un momento de mentalidad bastante carente, de bajón, de, bueno, la gente lo había perdido todo, ¿no? De derrumbe, ¿no? Pues libros como este yo creo que fueron un poco la píldora, ¿no? La medicina, pues a nivel de mentalidad, de ilusión y de fe, ¿no? Bueno, pues como decía, Napoleon Hill escribe este libro que además tardó años en escribirlo porque, bueno, sin hacer muchísimo spoiler en esta reseña, digamos que le encargaron, por así decirlo, un genio también le encargó a él que escribiera esto, que escribiera este manual de vida, manual de mentalidad posiblemente, como decía, es el libro en catálogo de crecimiento personal, posiblemente el más vendido de la historia. Entonces, bueno, a nivel de mentalidad posiblemente es de los más importantes y de los que se han nutrido muchísimos autores. Entonces, por desglosarlo así un poquito, ¿de qué nos habla Napoleon Hill? Hace, como decía, hace 500 entrevistas a las personas más poderosas del mundo, a los hombres más influyentes del momento. Como decía, pues digamos que el inicio de la revolución industrial, bueno, ya a nivel eso de industrialización, ¿no? Se estaba creando lo que viene siendo la producción en serie, los magnates americanos allí se estaban haciendo de oro, gente como Henry Ford, entrevistas a gente de la altura de Thomas Edison, bueno, Theodore Roosevelt, por ejemplo, bueno, gente muy, muy top, ¿no? Como decía, más de 500 entrevistas. Entonces, bueno, al final es un desglose unificando pues esa mentalidad de estas personas, ¿no? Él saca una conclusión en común que la descubriréis vosotros en el libro, que os lo recomiendo un montón, pero bueno, por resumirlo un poquito, ¿no? Que no se haga esto muy extenso. Pues al final para él todos los logros tienen una idea, ¿no? O sea, eh, yo, por ejemplo, mi opinión personal con este libro, hay cosas que a lo mejor no comparto, es un libro, ¿verdad?, que va enfocado a nivel no financiero, ¿no? Pero sí que es cierto que por el punto y el contexto que en el fondo se entiende, pues hace mucho hincapié a nivel económico, de la situación económica, entonces la mentalidad la lleva un poco a esa vertiente, a ese campo, pero bueno, que al final esto son herramientas que se traducen y se llevan a todas las áreas a nivel de mentalidad. Entonces, bueno, en ese sentido, muy top. Pero, ¿qué pasa? Que a día de hoy a lo mejor hay más libros de este estilo, otros que, bueno, según la persona al final, pues va a ir más contigo o menos. A quien le guste el tema económico, el tema del dinero y demás, pues le va a gustar mucho, pero que al final son herramientas que luego lo engloba de muchas maneras, ¿no? Napoleon Hill nos habla mucho del propósito en el libro y de la mentalidad en todos los ámbitos, ¿no? Al final lo que te da son las herramientas más claves que te llevan
a conseguir tu propósito de vida, ¿no? Al final venimos súper influenciados por la cultura, por la mentalidad de nuestro entorno, a nivel social, de todo, ¿no? Y como decía, si entendemos el contexto, pues más duro aún. Entonces sacar una mentalidad muy positiva, muy abundante y tener muy claro el propósito sin que nadie te lo distorsione y sobre todo al final él te habla de la responsabilidad de ti mismo, ¿no? De ese propósito, ¿no? De alejarte de ese entorno para ser tú realmente quien decida por ti, quien se responsabilice y eso, ¿no? Entonces, bueno, él te habla de que las ideas, que son las creadoras, ¿no? De esa realidad que queremos, si mantienes una idea firme, fuerte, con fe, con persistencia, con deseo ferviente, ¿no? Crear esa realidad de todas las maneras posibles, que es lo que él te cuenta. Y además te lo cuenta con estas entrevistas, te lo cuenta además pues con muchas experiencias, con muchas vivencias, con situaciones que están muy guay de leer y de entender, que luego cada uno en su vida seguro que también las tendrá. Pero al final es creerlas, llevarlas a cabo y, como él bien dice, aprovechar cada oportunidad y no ceder en esa mentalidad, no ceder en la mentalidad del propósito, ¿no? Cuando tú tienes algo claro, algo firme, tener esa idea ferviente cada día. Para él, para Napoleon Hill, es como un mantra, ¿no? Un mantra que además el libro está muy bien porque es muy práctico, tiene muchas técnicas, te lo desglosa todo. Digamos que para crear esa mentalidad, ese hábito, bueno, pues esa forma de crear nuestra visión para hallar nuestro propósito, que él lo traduce al éxito, pues él te da las herramientas en todos los sentidos, ¿no? Te habla de diferentes puntos de vista, las técnicas, los síntomas del fracaso, de la desconfianza, te habla del principio de autosugestión, que es muy importante porque al final es lo que decía. Él habla de las leyes espirituales, ¿no? Digamos, ¿no? De las leyes cósmicas, que ahora sí se conocen más, y entonces él las lleva a cabo de la forma más práctica posible. Al final, nosotros lo sabemos, los que estáis aquí en la comunidad, si no actúas, si no eres coherente actuando cada día, realmente no vas a poder mantener algo, porque si no lo llevas a cabo y no eres coherente, bueno, pues al final las ideas se quedan ahí, son ideas, como él llama en el libro, ideas muertas, ideas que están vagando, pero que realmente si no las cogemos y le damos a las personas la magia para crearlas, para mantenerlas, para crear una realidad, van a seguir ahí sueltas, ¿no? Él te habla también con todas estas experiencias de la posibilidad, la verdadera y certera posibilidad de la que muchos estamos de acuerdo y somos totalmente conscientes de que el ser humano es capaz de todo, capaz de crear cualquier cosa. A nivel mental, a nivel espiritual, ya cada uno puede llevárselo a su filosofía, a su religión, como quiera, pero hay muchas pruebas de milagros en el sentido de que hemos sido y somos capaces de muchas cosas. Y él, bueno, él lo refleja en el libro con mucha experiencia, como digo, y está muy guay por eso, ¿no? Entonces te lo va desglosando, ¿no? Él dice además una cosa que me encanta en el libro, que en la oportunidad aparece cuando uno está preparado. Y cuando él se refiere a eso, se refiere a estar dispuestos, ¿no? También, ¿no? Porque la mentalidad él la desglosa, o sea, esa forma de tener un estilo de vida mucho más abundante, de ir a por el propósito, él lo desglosa en el libro. Un libro, por cierto, de 300 páginas, más o menos, para que os hagáis una idea. Al menos este formato de la edición Obelisco, que es el libro de bolsillo. Pues como decía, para él es estar dispuesto, ¿no? Si realmente tú no tienes esa fe ciega a conseguir algo, no vas a poder ni siquiera ver las oportunidades, ¿no? Porque muchas veces no es ver para creer, sino creer para ver, ¿no? Entonces, bueno, él trabaja esa mentalidad desde el punto cero, desde la base, que es estar abierto a toda oportunidad, incluso a lo que creemos que es el fracaso, que son circunstancias que van en nuestra contra, pues no, él le da totalmente la vuelta, ¿no? Bueno, son ideas con las que nosotros, personas que formamos parte del podcast, de la comunidad, pues estamos muy concienciadas también, ¿no? De que somos nosotros los responsables a través de las circunstancias, de darle la vuelta a las cosas, y él te lo desglosa muy poquito a poco, entonces está muy guay, ¿no? Porque tengáis la situación que tengáis, cada uno,
cada uno la que tenga, siempre realmente tenemos la opción por lo menos de cambiar el enfoque de las cosas. Quizás no las cosas de primera, pero sí el enfoque. Y cuando uno cambia el enfoque, le llegan otras cosas. Por lo menos le llegan otras ideas que son a través de nosotros mismos, ¿no? Él luego en un capítulo habla de la inteligencia superior. Él no lo llama Dios, no lo llama fuente, porque al final también era un hombre muy lógico, por así decirlo, ¿no? Muy científico. Entonces no lo llama Dios, no lo llama fuente, lo llama inteligencia superior o sexto sentido, que también lo nombra. Y él lo nombra Napoleón Hill al final como el estar conectado, ¿no? Cuando nosotros, como decía, tenemos ese enfoque positivo, estamos abiertos a que el universo y nosotros mismos nos digamos cosas nuevas, cosas interesantes, nos llega un mundo de oportunidades y de formas diferentes de poder actuar y ver las cosas, ¿no? Y cuando cambias esa forma de ver las cosas, realmente todo cambia, ¿no? Entonces, bueno, por eso está muy guay, porque es que te lo hace ver el libro de todas las vertientes y de todas las formas, ¿no? Cada capítulo, que creo que son 13, si no recuerdo mal, te habla desde un punto diferente. Es cierto que se repiten mucho los conceptos, pero bueno, siempre veo importante e interesante repetir los conceptos porque muchas veces, por mucho que lo hayamos leído, parece que no entra en la cabeza si realmente no lo tenemos repetido y asentado, ¿no? Entonces, bueno, muy guay. Él, como decía, te habla de varios métodos, de varias técnicas, pues para llevar a cabo tu plan económico, tu plan con tu propósito, con tu técnica de tal, para crear un entorno efectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y el método principal, por ejemplo, a nivel, bueno, pues con un objetivo que tengamos, ¿no? Digamos concreto, por decirlo de alguna forma, por ejemplo, pues te da 6 pasos, que son es como una visualización, ¿no? Porque al principio te dice, por ejemplo, a nivel económico, la cantidad que quieres recibir, ¿vale? Si imagínate, quieres crear quieres generar 1 millón de euros, por así decirlo, pues generarlo. O sea, la cantidad que quieres recibir, ya mentalizarlo, qué vas a dar a cambio, ¿no? Porque al final, cada propósito, el éxito como tal, que conlleva un esfuerzo, un proceso, un camino largo, arduo, eh, requiere de algo, requiere de nuestra disciplina, requiere de nuestro compromiso, pero requiere de qué quiere dar a cambio, qué quieres dar a cambio. Entonces, bueno, el plazo, porque al final, bueno, es como un mapa, ¿no? Es como una hoja de ruta. Al final, si tú te lo planteas así, ¿no? Como una hoja de ruta con los objetivos claros, es cuando realmente puedes crear esa realidad. Porque muchas veces quizá, vale, si queremos llegar a un propósito, a un objetivo, pero simplemente lo tenemos ahí, pero no hemos creado un plan. Él te habla mucho del plan, de crear ese plan. Entonces por eso lo desglosa tanto, para tenerlo, digamos, controlado en muchos aspectos, ¿no? No controlado, sino enfocado en muchos aspectos, ¿no? Que a nivel mental esté ahí, que a nivel de fe esté ahí en ese pensamiento, a nivel de mantra, a nivel de compromiso, a nivel de disciplina, todo día, ¿no? Entonces, pues eso, te habla de los plazos que lo vas a conseguir, el plan, la declaración, ¿no? Que es una declaración de intenciones, ¿no? Tú lo tienes escrito. Aquí las personas, como decía, que formamos parte de la comunidad y demás, procuramos siempre nuestros hábitos, nuestras ideas, nuestros compromisos. Yo lo tengo, vamos, en las paredes, con la agenda, en no sé qué. Las ideas que quiero tener delante las tengo escritas, ¿no? Y él habla mucho de esto. La fe y la autosugestión como valores, como decía, esenciales, ¿no? Él al final habla mucho, como decía, de la mentalidad, y la autosugestión para él es el hecho de repetírtelo, de ser consciente, de tener una confianza que es absoluta, porque en cuanto hay duda, en cuanto hay indecisión, que la indecisión es la que lleva a la duda, te habla del miedo también, porque al final duda, miedo, cuando no vibras en eso, cuando realmente llegas a esa confusión, que en forma también es preocupación, es cuando no puedes conseguir algo, porque si no tienes una declaración de intenciones del 100%, cuando no tienes tu objetivo claro, cuando dudas de que puedes conseguir eso, realmente te deslinkeas de la idea, te dejas de estar en ella, porque ya, bueno, dejas al camino del universo, de la vida, de las circunstancias, pues que eso se cumpla o no. Cuando tú creas una idea, pues bueno.
igual que somos capaces, porque te lo cuenta tanto desde el aspecto positivo como negativo, ¿no? Te habla del poder que tiene la gente, por ejemplo, de enfermarse simplemente con la idea de enfermarse, ¿no? De que el 75% de las personas, por ejemplo, un dato, tenía hipocondría, se había demostrado, y los médicos realmente, bueno, los médicos no, la industria farmacéutica, pues ha vendido muchos medicamentos simplemente porque hay gente que cree que está enferma, no porque esté enferma. Y es por la mentalidad, ¿no? Pues esto es como todo, si tienes una mentalidad de enfermedad y creas eso, esas ideas, esos síntomas, realmente los vas a sentir, ¿no? Pues a nivel contrario igual, ¿no? Si crees que tienes 1 millón de euros, pues bueno, lo vas a crear. O sea, yo realmente estoy totalmente de acuerdo en eso. De hecho, estas personas a las que entrevista, personas como Henry Ford, bueno, quizás algunos sean más o menos referentes según la persona, porque cada uno también tenía lo suyo, pero lo que sí está claro era que eran personas con una determinación absoluta, clarísima. Personas que incluso se han arruinado económicamente en varias ocasiones, pero luego remontan. ¿Por qué? Porque son personas que confían tanto en sí mismas que no dudan de ello, de que lo puedan conseguir, ¿no? Entonces muchas veces tenemos a nivel cultural la mentalidad de, bueno, pues yo con llegar a lo básico y demás y eso, con estas cifras, pues me conformo tal y cual. Vale, sí, que es cierto que la felicidad ni está en el dinero, ni está en el exceso, ni mucho menos. Yo también con lo básico, guay. Pero tienes la posibilidad de conseguir lo que quieras, de conseguir más, de tener más abundancia. O sea, y la riqueza se traslada, él lo ve así y yo vibro con ello, en todos los ámbitos, ¿no? Esa abundancia de la que él habla. Además, con esto de la autosugestión, ¿no? Que al final es crear esa mentalidad, esa confianza absoluta, lo vemos no solo con este tipo de referentes de personas con las que él entrevista, sino también a nivel actual con deportistas de élite, personas del cine, por ejemplo, que al final también están expuestas a un ritmo de vida, un estilo de vida que es más duro de lo que parece también. Y bueno, personas como aquí en España hemos visto a Rafa Nadal muchos años de esa mentalidad. Hemos visto a deportistas como Cristiano Ronaldo, bueno, personas que como digo, pues bueno, pues han llevado a cabo, digamos, este libro de su forma más personal, ¿no? Y como decía, es un libro del que se han basado luego muchos escritores como, bueno, Tony Robbins y personas así, ¿no? Para luego desarrollar esas ideas, ¿no? Esa mentalidad que van en esta línea. Bueno, luego, por decir, él habla mucho de los valores, ¿no? Al final, valores que van en la línea, que si tú tienes esa imaginación, esa fe, ese entusiasmo, esa perseverancia, ese plan, bueno, al final es el hecho también, como habla él, de sentirnos niños siempre, pero siempre enfocados en la idea, ¿no? No dejar al mundo, no dejar perder por el mundo nuestros dotes, nuestros dones, sino todos enfocarlos en crear lo que realmente queremos, en nuestro propósito de vida, ¿no? Y luego, pues como decía, un libro que la verdad que es un clásico, que pienso que hay que leerlo. Y bueno, ya no os quiero hacer mucho más spoiler, porque creo que es un libro que os sorprenderá por el mismo, que no se puede ni siquiera resumir, y que es un libro que hay que leer lentamente, que parece que no, pero sí, más que nada porque, bueno, como los libros, los buenos libros, requiere de acción y sobre todo de concienciación de lo que nos están diciendo, de lo que es, porque es un libro que realmente tiene mucho poder, mucho trasfondo, y como digo, lo que más me sorprende del libro, y por eso creo que es de 10, es la época y el contexto en el que se escribió, que dice mucho, mucho de ello y del enfoque que Napoleon Hill le da a todas estas entrevistas. Así que nada, por terminar, simplemente os voy a leer, que no la he leído al principio, la sinopsis, ¿vale? Tras más de 20 años de investigación científicamente a los hombres más ricos de su época, Napoleon Hill aprendió el secreto de la riqueza del famoso industrial y escritor Andrew Carnegie, que es, como decía, quien le inculca al final un poco también estas ideas y lo lleva a este propósito que es propiamente escribir su libro. Carnegie no solo llegó a ser multimillonario, sino que hizo millonarios a multitud de personas a las que enseñó su sabiduría. Piense llegar a ser rico es una obra diseñada a partir de una experiencia para conseguir el triunfo económico y personal de la humanidad entera. Gracias a este libro, la riqueza y la realización personal están al alcance de todas aquellas personas que lo deseen. No dejes el éxito en manos de unos pocos y lucha por tu trozo de pastel. Napoleon Hill, de 1883 a 1970, ha sido quizás el hombre más influyente en el área del logro personal de todos los tiempos.
Gracias a sus más de 500 entrevistas a millonarios que le revelaron el origen de su riqueza, pudo recopilar la esencia de cómo alcanzar el éxito. Estos millonarios eran gente como Thomas Edison, Alex Graham Bell, Henry Ford, Elmer Gates, Charles Schwab, Theodore Roosevelt, William Greeley, John Wanamaker, William Jennings Bryan, George Steinman, Woodrow Wilson, Rockefeller, entre otros, ¿vale? El resultado de su trabajo es una filosofía con 17 principios, yo os he dicho 13, pues eran 17, basado en cómo estos hombres adquirían riqueza y construían imperios comerciales. Hill es autor de Las leyes del éxito, publicado también con esta edición Obelisco. ¿Vale? Así que nada, que como os digo, es un libro que os va a encantar y como siempre, recomendaros las lecturas de todo tipo, incluso libros que tengan ideas similares, como puede ser este, porque a lo mejor yo ya había leído varios libros pues que te hablaban pues como las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, que son libros que van muy en esta línea, ¿no? De mentalidad, de fe, espiritualidad. Al final se traduce muchas cosas en lo mismo, pero que igualmente, aunque leas libros con las mismas ideas, siempre viene bien recordarlas, siempre viene bien repetirlas, crear tu propio plan, porque al final, por mucho que lo leamos y no lo creamos nosotros, nosotros no vamos a conseguir lo que queramos, y leer siempre, porque cuando uno lee, se llena de conocimiento, se llena de herramientas y se llena de libertad, que es lo contrario a la ignorancia. Así que nada, que tengáis un buen día y hasta la próxima. Y si os ha gustado, dejármelo en los comentarios, comentarme qué os parece el libro y comentarme también qué libros queréis que os haga reseña, ¿vale? Un saludito, chao, nos vemos hasta pronto.